Muy buenas. En este video les quiero conversar sobre la investigación que se está haciendo sobre el abuso sexual de menores en las instituciones religiosas de Gran Bretaña. Entonces, eh, en marzo de 2020, del 16 de marzo de 2020, esta Independent Inquiry Child Sexual Abuse, que le dicen ICSA, del cual les mencioné en el video anterior, está revisando a múltiples religiones y una de ellas son los testigos de Jehová. Entonces me gustaría uh, que vean aquí, esta es una de las páginas, una de las múltiples páginas que tienen ellos en la página web de los casos de testigos de abuso sexual que han presentado sus casos ante este grupo que está investigando el abuso de menores dentro de la secta de los testigos de Jehová. Para que vean que esto no es algo inventado, a los testigos de Jehová que están viendo este video, les sugiero que presten mucha atención porque esto, esto que se está viendo en esta investigación, la secta de los testigos de Jehová utilizaron la información que se les exigió en Australia en el año 2015 para prepararse para esta investigación actualmente. El abogado de esta secta dijo públicamente de que no se debe de estar juzgando a la secta por casos del pasado, porque supuestamente deben estar evaluando las pólizas de la secta en base a la literatura actual que contienen ellos para tratar abuso de menores. Debido a que esto son múltiples horas de audiencia que se tiene que dar, quiero comenzar este video para los que no han visto este caso en YouTube. Obviamente esto es en inglés y esto lo he tratado de traducir al español a la mejor precisión posible. Y quiero mostrarles la, la, el discurso que dio el grupo de ex testigos de Jehová representado por Mr. Barker para que entiendan un poco mejor de qué es lo que ellos uh, aportan a la investigación, y después les voy a mostrar la reacción del abogado de la Watchtower para menospreciar lo que los ex testigos han presentado en esta investigación. Entonces vamos a ver lo que dice Mr. Barker en su discurso de apertura de introducción a este caso en marzo. Dice: gracias, presidente. Me presento en nombre de los ex defensores de los testigos de Jehová que se oponen a los crímenes contra los niños, a los que me referiré como el grupo en esta declaración de apertura. Presidente, usted mismo, el panel y todos nosotros estamos aquí hoy porque existe una preocupación justificable de que los niños dentro de las organizaciones religiosas no estén protegidos adecuadamente del riesgo de abuso sexual infantil. Este riesgo no es hipotético, no es fantasioso, es real. Pero el grupo le insta a que no se desoriente por las afirmaciones de la Organización de Testigos de Jehová de que no tiene un problema continuo con el abuso sexual infantil. El informe del proyecto Verdad en sí mismo muestra que este no es el caso. Necesita mirar más allá de lo que simplemente está escrito. Debe examinar cómo funcionan las políticas en la práctica y cómo la efectividad de esas políticas se ve afectada por lo que no es oficial. No puede simplemente aceptar, porque una organización aborrece el abuso infantil, que está tomando todos los pasos posibles
para ayudar a proteger a los niños de ese riesgo. ¿Por qué el grupo está en una posición única para ayudar a la investigación de esta manera? Porque los miembros del grupo han fallado por la organización de los testigos de Jehová. Algunos han sido abusados sexualmente cuando eran miembros y algunos tienen niños que han sido abusados sexualmente. Algunos han sido sometidos a la regla de 2 testigos, algunos han sido rechazados y otros tienen familiares que han sido quebrantados por la práctica de evitarlos. Con este fin, agradezco a PRA 39, PRA 40, PRH 14 y Sarah Davis por sus invaluables contribuciones. Estos testigos han revelado su propio abuso sexual para ayudarlo a comprender los problemas culturales y sistemáticos dentro de la organización de testigos de Jehová que les falló. Hoy debemos preguntarnos por qué estamos aquí. La razón es porque algo salió muy mal. Los niños han sido abusados sexualmente en organizaciones religiosas y este abuso era prevenible. Si existiera la protección adecuada, no estaríamos aquí hoy. Si todas las denuncias de abuso sexual infantil fueran llevadas a la policía, podríamos estar un poco más seguros. Pero ese no es el caso y no debemos rehuir este hecho. Tercero, el consejo de un anciano a un miembro de dejar los asuntos en manos de Jehová, ya sea que se comuniquen directa o indirectamente, tiene un efecto profundo y duradero en ese miembro, de modo que a menudo resultará en que no lleven ese informe a la policía y dejen los asuntos para ser tratados escrituralmente e internamente. La organización de los testigos de Jehová se considera separada de las leyes seculares y del mundo secular. ¿Por qué, si no se referiría con frecuencia a las leyes seculares como leyes de César e instruiría a los ancianos a cumplir con las leyes seculares cuando no entren en conflicto con las leyes de Dios? La Biblia no es un manual para salvaguardar. El entrenamiento de protección adecuado no es una serie de citas bíblicas, y una organización que se niega a comprometerse con las autoridades seculares para mejorar sus propias prácticas no está tomando este riesgo lo suficientemente en serio. La investigación debe estar abierta a estos problemas culturales que impiden que un sobreviviente denuncie su abuso a la policía, porque existen y afecta a la protección de los niños de manera continua y comprobable. Finalmente, la investigación debe mirar más allá de las simples afirmaciones y evaluar cómo las políticas escritas, los procedimientos y las comunicaciones afectan la protección infantil en la práctica. Debe examinar críticamente la posición de la Christian Congregation of Jehovah's Witnesses de que la protección y la investigación de las escrituras son separadas y distintas. Esto simplemente no es el caso. En ausencia de un informe obligatorio a las autoridades para tratar adecuadamente una denuncia de abuso sexual infantil, la queja queda sujeta a la regla de 2 testigos. Si no se establece el alegato, lo que rara vez será, si está sujeto a la regla de 2 testigos, un individuo que podría representar un riesgo para los niños queda en la congregación y en la comunidad sin oficiales capacitados que hayan considerado el mérito de esa alegación o el riesgo continuo que plantea la persona. Si la investigación mira más allá de lo que simplemente está escrito en papel y saca conclusiones de ejemplos prácticos de salvaguardar fallas dentro de la organización de los testigos de Jehová y hace recomendaciones para corregir estas fallas, usted tiene una oportunidad real de marcar la diferencia y proteger mejor a los niños en la organización de los testigos de Jehová en el futuro. El grupo desea agradecer a la consulta por la oportunidad de participar en estas audiencias y, por supuesto, ofrecer cualquier tipo de asistencia necesaria en el futuro. Gracias. Ahora vamos a ver a Mr. Brady, que es el abogado defensor de los testigos de Jehová, que presenta su discurso de apertura, alegando ciertas
críticas y donde también en este discurso digamos, se marca el pensamiento o la defensa de que la responsabilidad recae en los padres de familia. Entonces, padres de familia que siguen estando dentro de esta secta, es evidente que desde de la Comisión de Australia, el cuerpo gobernante ha optado por apuntar el dedo de culpabilidad a los padres de familia por no proteger a los hijos. Es interesante que no solamente yo he podido captar este mensaje que está transmitiendo la organización, sino también los miembros de esta consulta que están haciendo la investigación y realizando las preguntas a los que están participando de parte de el, la organización de los testigos de Jehová. Vamos a ver entonces el discurso de apertura de Mr. Brady. Presidente y miembros del panel, gracias por permitirnos la oportunidad de participar en esta importante investigación. A nosotros, con eso quiero decir la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, nos gustaría compartir con la investigación nuestra experiencia en hacer nuestro mejor esfuerzo para lidiar con este problema desafiante. Esperamos que nuestra contribución sea de ayuda para la investigación, ya que hace recomendaciones para una mejor protección de los niños. En mis breves comentarios me gustaría resumir la política de los testigos de Jehová en relación con los temas más amplios que esta investigación está examinando, y también responder brevemente a algunas de las críticas que ya ha escuchado. Durante más de 35 años, la organización religiosa de los Testigos de Jehová ha alertado a los adherentes individuales y al público en general sobre la necesidad de proteger a los niños del abuso sexual y ayudar a las víctimas de este terrible crimen. Lo hemos hecho publicando docenas de artículos y videos en cientos de idiomas y en decenas de millones de copias, y algunos expertos han señalado que la literatura que produjimos al principio de los años 80 y 90 estaba adelantada a su tiempo. Esas publicaciones tempranas fueron el comienzo de nuestra política actual de protección infantil, y creemos que demuestran nuestro firme compromiso de abordar este problema. Nuestra política de protección infantil no se ha detenido desde entonces. Nuestros documentos básicos de protección infantil se revisaron en 2018 y 2019 y continuamos revisando esa política. Y puedo asegurarle que estamos abiertos a sugerencias y formas de mejorar y aclarar esa política. Por supuesto, para que una política de protección infantil sea efectiva, debe adaptarse a lo que hace una organización. ¿Qué hacen los Testigos de Jehová como organización religiosa? Bueno, como religión estamos enfocados en la familia. No patrocinamos ninguna actividad que separe a los niños de los padres. Ahora, en esta lectura que yo he realizado de la transcripción de este discurso de este individuo, esto me parece una falsedad, es una mentira descarada de este individuo a los miembros que obviamente han sido instruidos y han investigado la literatura de la Organización de los Testigos, pero esto es una mentira descarada de este individuo, porque sí se separa a los niños de los padres. Por ejemplo, cuando se dan estudios bíblicos, cuando se va de predicación de casa en casa. En estas ocasiones, los niños están separados de los padres, porque usualmente para que adquieran un mayor, ah, digamos, experiencia de otro individuo más ah, capacitado, se juntan estos individuos, porque lo hicimos. Nosotros lo hacíamos dentro de la congregación. Esto no es una
Esto no es del otro mundo, esto pasa dentro de la organización y los que lo niegan se están mintiendo. Vamos a continuar entonces con lo que él dice. Cada congregación de los Testigos de Jehová celebra dos servicios religiosos semanales, uno en una noche de la semana y otro el fin de semana, y cada servicio dura 1 hora y 45 minutos. Ahora, como parte de ese enfoque familiar, las familias asisten a los servicios juntas, con niños y padres sentados juntos. Un punto que me gustaría enfatizar es que los testigos de Jehová creen que la Biblia enseña que los padres son responsables de brindar capacitación y educación religiosa a sus hijos. Esa es una creencia religiosa central. Es por esa razón que las congregaciones de los testigos de Jehová no patrocinan guarderías, escuelas dominicales, grupos juveniles, clubes, campamentos, viajes nocturnos o similares. Obviamente los que hemos salido de esta secta sabemos que estas cosas no las aplica la organización porque estas son supuestamente prácticas del mundo de Satanás. Pero al repasar y razonar prácticamente las razones principales es que esto se considera un gasto y parte del mundo. Por lo que afirmamos que nuestra política de protección debe considerarse en la luz de lo que hacemos, como de hecho con otras religiones. Nuestra política actual de protección infantil se implementa en 4 documentos principales. El primero es la política misma. La versión actual está fechada en abril de 2018 y está disponible en nuestro sitio web oficial, jw.org, en docenas de idiomas. El segundo es el número de mayo de 2019 de la Atalaya, que es el principal diario religioso de los Testigos de Jehová. Esta revista contenía 3 artículos que discutían la política en detalle. Esos artículos fueron discutidos en 3 servicios religiosos por todas las congregaciones de los Testigos de Jehová en Inglaterra y Gales en julio de 2019. Creo que es importante subrayar que el hecho de que ese artículo fue producido enfatiza que los testigos de Jehová no sienten que son inmunes al problema del abuso sexual infantil. El hecho de que haya sucedido es una de las razones por las cuales el artículo fue producido y estudiado por todas las congregaciones para discutir este tema franco. El tercer documento central que los Testigos de Jehová han producido como parte de su política de protección es la edición de octubre de 2019 del Manual para Ancianos Shepherd the Flock of God. Y ese manual incluye el capítulo 14 que da instrucciones específicas a los ancianos de la congregación sobre cómo deberían responder a una denuncia de abuso sexual infantil. Ahora, como el abogado mencionó el libro Pastor en el Rebaño de Dios, aquí tengo yo la copia de este libro, pero este libro no es un libro que se le entrega a todo miembro de la congregación. Es uno de los únicos libros prácticamente a nivel de Salón del Reino que no es permitido verse por ninguna otra persona que no sea un anciano, porque ni los siervos ministeriales tienen acceso a este libro, ni lo pueden ni leer. Pero les quiero leer un párrafo de lo que significa este libro para los ancianos. Y dice, esta publicación está protegida por los derechos de autor y su contenido es confidencial. Se entrega un ejemplar a cada anciano nombrado. Cuando se dé de baja a un anciano por razones distintas a un cambio de congregación con una recomendación favorable, debe devolverlo al comité de servicio de la congregación para que los destruya y borrar cualquier copia electrónica que tenga en su poder. Entonces, ellos presentan esto como una evidencia de que esto es la política. Obviamente aquí se contiene la política de abuso sexual, pero esta es una versión actualizada de 2019. Las anteriores no contenían una política extensa. Obviamente la política se tuvo que hacer extensa a consecuencia de que han sido investigados y han perdido múltiples casos a nivel mundial de abuso sexual. Y Australia en 2015 obviamente les metió muchas recomendaciones que tenían que aplicar dentro de la organización. Yo voy a comentar puntos de lo que este hombre dice
porque el que no sabe cae en la mentira de lo que dice. ¿Ok? Ahora quiero hacerles una comparación de lo que dice el libro de ancianos y lo que dice él en la referencia del estudio de la atalaya que él presenta como evidencia aquí. Si nos vamos al capítulo que habla sobre abuso sexual, bajo comité judicial, quiero que lean el 19, el punto 19 dice: si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso sexual de menores, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. Pausemos aquí. Quiero que capten el mensaje de lo que les quiero hacer notar, y es una de las cosas que les hicieron notar a ellos ahora en agosto, porque en el siguiente video voy a hablar de la continuación de las interrogantes que le hacen a los miembros de la organización que representan la parte legal de esto. Pero si el cuerpo de ancianos ya tiene prueba de que ha habido un abuso sexual de un menor, ¿por qué no llaman a la policía inmediatamente? Pregúntense, ¿por qué no llaman a la policía inmediatamente? Pero fíjense cómo continúa. ¿Okay? El coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. El superintendente designará a un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará ancianos de experiencia para que lo integren y designará al presidente. Si el pecado se demuestra y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. Ahora yo quiero saber una cosa. Si ellos demuestran que el pecado ocurrió o que el delito ocurrió y aún no han llamado a la policía, este es el problema que tiene esta organización, porque ellos no quieren soltar la información de las cosas que pasan adentro, porque obviamente es un mal nombre a la organización. Pero ya tienen prueba de que sucedió y los ancianos no lo reportan. Ahora veamos lo que dice la atalaya. ¿Okay? En el párrafo 7 dice: es un pecado contra las autoridades. ¿Okay? Los cristianos deben estar en sujeción a las autoridades superiores. Demostramos nuestra sujeción respetando las leyes del país. Si una persona que forma parte de la congregación viola la ley, por ejemplo, al abusar de un menor, peca contra las autoridades. Aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. El pecador cosecha lo que ha sembrado. Presten atención, capten el punto. Ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, pero sí están autorizados a perdonar y censurar a un pecador comprobado, porque si se arrepiente lo pueden mantener dentro de la congregación. ¿Notan lo irrazonable que es esto? No protegen, pero sí perdonan. No tienen obligación de cumplir leyes, pero actúan de jueces al perdonar y censurar. ¿Esta es la práctica correcta? Se los dejo pensar un momento. Finalmente, refiriéndonos a las presentaciones de asesoramiento a la investigación en la apertura, quisiéramos subrayar que, como organización religiosa, nuestra respuesta a las denuncias de abuso sexual infantil está coordinada a nivel nacional por la sucursal británica de Testigos de Jehová, y en particular por ancianos experimentados que trabajan en el departamento de servicio de la sucursal. Por lo tanto, el
cuarto documento central que forma parte de nuestra política es la edición de enero de 2019 de las directrices para los escritorios de servicios de sucursales. Esas pautas brindan orientación a los ancianos con experiencia en el departamento de servicio para ayudar a los ancianos de la congregación a responder a las denuncias de abuso infantil. Y en respuesta a algunas de las críticas que escuché hace unos momentos, estas pautas abordan específicamente estos temas: informar las denuncias de abuso infantil a las autoridades estatutarias, asegurar que las víctimas reciban apoyo pastoral e imponer restricciones estrictas a los delincuentes si no son expulsados o si alguien con esa historia quiere ser miembro de la congregación. Ahora, para concluir, hay tres aspectos de esta política que me gustaría mencionar brevemente y nuevamente creo que responde a los problemas más amplios que aborda la investigación. El primer aspecto es la prevención. Por supuesto, la mejor prevención es la educación y limitar las oportunidades de abuso. Durante décadas nos hemos esforzado por abordar estos dos problemas, como mencioné anteriormente, proporcionando una variedad de materiales educativos para ayudar a los padres a educar a sus hijos sobre el delito de abuso sexual. Además, no patrocinamos ninguna actividad que separe a los niños de sus padres y como resultado minimiza las oportunidades de abuso. El segundo aspecto clave de nuestra política de protección es cómo respondemos a las denuncias de abuso. Ahora, nuestra política actual deja en claro que cualquiera que se entere de una denuncia de abuso sexual infantil tiene el derecho absoluto de denunciarlo de inmediato a las autoridades legales y nadie debe desalentar ellos de hacerlo. Pero nuestra política también establece que cuando los ancianos de la congregación se enteren de una denuncia de abuso, deben llamar por teléfono inmediatamente a la sucursal de Gran Bretaña para asegurarse de que las denuncias que deben denunciarse a las autoridades legales se denuncien a las autoridades legales. Además, si un niño está en peligro de abuso, los ancianos serán obligados a presentar el informe a las autoridades legales, incluso si no hay obligación legal de hacerlo. Si pudiera subrayar que si un niño está en riesgo de abuso, se les indicará a los ancianos que lo denuncien, incluso en ausencia de una ley de denuncia obligatoria. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que tengamos una cultura o reglas que prohíban denunciar el abuso o que excluimos a quienes denuncian el abuso que presentamos simplemente no es cierta. Es falso. En la República de Irlanda existe una ley de denuncia obligatoria y los testigos de Jehová cumplen plenamente con lo que exige la ley. Después de garantizar que las denuncias se denuncien a las autoridades, los ancianos brindarán apoyo pastoral a la víctima y a la familia de la víctima. Ahora vamos a analizar, en contraste con lo que dijo el abogado, lo que dice las instrucciones a los ancianos. Investigación de acusaciones. Vamos a ver lo que dice el punto 18. Los ancianos pueden enterarse de un presunto abuso sexual de menores por la víctima, sus padres o una persona de confianza de la víctima. Tras asesorarse con la sucursal y si el acusado pertenece a la congregación, el cuerpo de ancianos nombrará a 2 de sus miembros para que realicen una investigación. Estos deben seguir escrupulosamente los procedimientos establecidos en las Escrituras y las pautas bíblicas dadas en este capítulo y en el capítulo 12. No se requiere que una víctima de abuso sexual de menores haga su acusación en presencia del supuesto abusador ni durante la investigación ni durante las actuaciones del comité judicial. Normalmente los ancianos deberían poder obtener la información necesaria de boca de los padres. Además, es posible que ya dispongan de suficientes pruebas para establecer el pecado. En el caso excepcional de que ambos ancianos consideren necesario hablar con un menor que ha sido víctima de abuso sexual, deben comunicarse antes con el departamento de servicio. Ok, vamos a hacer un resumen de las etapas de que tiene que proceder el anciano. Paso 1.
hablar a la sucursal, no llamar a las autoridades, porque en ningún punto de este escrito dice llamen a las autoridades, dice llamen a la sucursal. Paso 2. Nombrar a 2 ancianos para investigar. Se supone que las autoridades son las competentes para investigar, no los ancianos. Paso 3. Obtener información para fundamentar prueba de abuso. ¿Son los ancianos expertos en esta materia? Porque existen los médicos y profesionales de la salud que son los adecuados para determinar un abuso en una persona. Paso 4. Hablar con el menor. ¿Son ellos expertos en psicología, en tratar con una víctima? Yo quiero que comprendan. Yo no logro entender cómo individuos que son ancianos, que pueden que sean buenas personas. No digo que sean malas personas. Yo conocí ancianos que eran muy buenas personas, pero eran personas que no tenían educación. Entonces, ¿qué los capacita a ellos? Y esto es lo que este grupo de investigadores está tratando de comprender. ¿Qué capacita a una persona que dirige una congregación a tomar el rol de investigador, de determinar si la persona ha sido o no violada? ¿Qué los califica de ellos de psicológicamente, de conversar con un individuo que lleva un trastorno mental debido a una violación? ¿Qué los capacita a ellos? ¿Tienen ellos una formación académica que los permite hacer esto? ¿Y por qué no animan en este libro de ancianos a llamar directamente a las autoridades cuando se escucha de un abuso de un menor? Ese apoyo pastoral, como parte del enfoque familiar de los testigos de Jehová, será orar con y para la víctima, leer pasajes bíblicos reconfortantes que para los testigos de Jehová les brindarán consuelo, esperanza y fortaleza. Pero los ancianos no son profesionales de la salud, no pretenden ser así, pero sí son expertos en evaluar e investigar un abuso sexual. Y te recordarán a la víctima y a la familia de la víctima la necesidad de que decidan considerar la posibilidad de obtener apoyo profesional. El tercer punto clave que me gustaría enfatizar de nuestra política es este. Si el delincuente no es expulsado, y ese es un tema religioso, o si una persona que tiene ese historial quiere convertirse en un testigo de Jehová, la sucursal impondrá estrictas restricciones al infractor. Esas restricciones permanecen vigentes indefinidamente y seguirán al delincuente incluso si se muda a otra congregación. En la mayoría de los casos, un delincuente sería expulsado, pero incluso si no lo es, esas restricciones se aplican en todos los casos, no solo a un anciano, a un líder religioso, sino a cualquier persona que haya cometido el delito, incluidas las religiones congregantes u otras denominadas miembros laicos o feligreses. Entre esas restricciones se encuentran estas. El delincuente no calificará para ninguna responsabilidad, deber o tarea en la congregación durante décadas. Si es que alguna vez lo hace, en segundo lugar, los ancianos se remitirán con los padres de todos los niños menores de la congregación y con cualquier otro que puedan mudarse después, para advertirles específicamente que sus hijos nunca deben quedar solos con el delincuente. También dirigirán a los padres a material específico que hemos publicado sobre cómo proteger a los niños de abuso. Interesante este punto que da este abogado, porque les advierte que nunca deben quedar solos. Pero el problema con los testigos de Jehová es que cuando se da un anuncio de la plataforma de un pecador, no se dice cuál es el pecado. Entonces, ¿cómo pueden ellos descaradamente decirle a las personas que ellos están advirtiendo a los padres de que fulano de tal
es un abusador de niños. Esto no lo dicen dentro de la organización o dentro de una congregación, no se lo dicen a nadie, porque de que yo sepa y las personas que yo conozca jamás han escuchado de que haya una confesión de este tipo, porque no se dice absolutamente nada. Además de las restricciones que las autoridades legales puedan imponer, una vez que se cuidan en esos pasos, ¿qué sucede después? Bueno, el abuso sexual infantil no es solo un delito grave, sino que para muchas religiones y ciertamente para los testigos de Jehová es un pecado grave ante Dios. Entonces, cuando se haya cometido abuso infantil, los ancianos determinarán, después de que se cumplan los pasos que he descrito, si el delincuente, si es uno de los testigos de Jehová, debe ser excomulgado, expulsado o expulsado, como se refería a los testigos de Jehová. ¿Cuál es el papel de la víctima en ese proceso eclesiástico? Los ancianos recibirán información de la víctima, si la víctima es un adulto, o de los padres de la víctima, si la víctima es un niño, sobre la acusación. Esa información se puede proporcionar por escrito o en una sesión privada a medida que la víctima se sienta cómoda. La víctima adulta puede estar acompañada por un confidente maduro, pero los ancianos no requieren que la víctima confronte al delincuente en ese proceso eclesiástico. En última instancia, los ancianos decidirán basándose en la doctrina y las normas de las escrituras si el delincuente debe ser expulsado. La razón por la cual se comenta esto aquí es porque han habido muchas experiencias de testimonios de personas abusadas que sí los han puesto dentro de el cuarto, en el comité judicial, donde tiene que enfrentar a su violador. Por lo tanto, respetuosamente afirmamos que si un delincuente es expulsado y el proceso religioso que los ancianos siguen para tomar esa determinación está, en ese sentido, más allá del alcance de los problemas que esta investigación está examinando, es estrictamente un proceso religioso. Presidente y miembros del panel esperamos la oportunidad de ayudar a esta investigación y de proporcionar información precisa sobre nuestra política, prácticas y procedimientos de protección infantil. Gracias. Ahora de vuelta y vamos a analizar el libro de los ancianos, que supuestamente es el que da las pautas. Yo quiero que leamos esta versión y yo les voy a dar mi experiencia cuando a mí me nombraron siervo ministerial en la congregación. En el capítulo 8, nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales, número 17 dice: cuando el superintendente de circuito decide nombrar a un hermano, se le comunica en compañía de otro anciano. Si el hermano es, primero, nombrado siervo ministerial por primera vez o nombrado nuevamente anciano o siervo ministerial por razones distintas a un traslado de congregación, el superintendente de circuito le hará las siguientes preguntas. ¿Hay algo en su vida personal o familiar presente o pasada, incluso antes de su bautismo, que lo descalifique o le impida aceptar este nombramiento? Esa pregunta me la hicieron a mí. ¿Existe alguna razón por la que su nombramiento no se deba anunciar a la congregación? Esa pregunta me la hicieron a mí. Ahora viene esta pregunta. ¿Ha estado implicado alguna vez en su vida en un caso de abuso sexual de menores? Esta pregunta jamás me la preguntaron. Si responde que no a las preguntas, el superintendente entregará a los ancianos una carta de nombramiento firmada que incluirá el nombre del hermano en la lista de los nombrados en la visita. El nombramiento se anunciará en la siguiente reunión entre semanas. Entonces, como podemos ver, en el 2020, debido a todos los problemas de abuso sexual de menores, la organización, por ley, porque no es que lo han hecho de voluntad, por ley, han tenido que insertar esta pregunta: si los que están siendo nombrados han sido acusados una vez de abuso sexual de menores. Interesante, ¿no?
El hecho de que está aquí es porque confirma, confirma que la organización ha tenido un sinnúmero de miles de casos de abuso de menores de parte de ancianos y de parte de siervos ministeriales o de parte de otros bautizados dentro de la organización. Pero principalmente esto, porque los casos se han visto que han sido de ancianos y siervos ministeriales. Ahora vámonos al capítulo 14 que fue agregado a este libro, porque si nos vemos a la versión de 2010, este capítulo no existe. Y vamos a ver lo que tiene que ver con el abuso de menores, que es este capítulo 14. Sobre el subtítulo Archivo. Dice, la información sobre personas que se relacionan con la congregación y han sido acusados de abuso sexual de menores, se haya probado o no, incluidas las cartas de presentación, se deben poner en un sobre con su nombre y la anotación "no destruir", que se guardará en el archivo confidencial de la congregación. También se guardarán allí los formularios de notificación de expulsión o desasociación de las personas que han cometido abuso sexual de menores, aunque posteriormente sean readmitidas. Ahora, testigos de Jehová que están viendo este video, o familiares no testigos que tienen familias o amigos testigos de Jehová. Todo testigo de Jehová, por ley, tiene derecho a saber si hay un abusador dentro de su congregación. Y lo más fácil que pueden hacer es hacerle la pregunta a los ancianos si existe en el archivo de la congregación este tipo de información de abusos de menores. Solamente tienen que hacerle la consulta. Y si les pasa algo, entonces váyanse al fiscal, vayan al fiscal de su ciudad, porque ustedes están en peligro de que sus niños sean abusados sexualmente o que estén expuestos a un individuo que ya tiene un historial de abuso sexual de menores. Vamos ahora a otro punto. Notificación de las autoridades. Miren cómo es la cosa. La Organización de los Testigos de Jehová acepta que las autoridades le notifiquen. Dice el 28, es posible que de vez en cuando las autoridades notifiquen a los ancianos que en una zona vive un delincuente sexual y revelen la dirección y quizás la naturaleza del delito. En ese caso, los ancianos anotarán la dirección en la tarjeta del territorio correspondiente con la indicación "no visitar". Ahora, si la ley, las autoridades del gobierno de Satanás advierten a los miembros de la organización de que en tal barrio existe un abusador o un delincuente sexual, ¿por qué entonces la organización de Jehová no hace lo mismo para las comunidades donde ellos predican, de decirles a las autoridades que ellos tienen dentro de su congregación a un individuo que ha abusado sexualmente de un menor? Interesante, ¿no? La ironía de este asunto y la hipocresía de esta organización, de esta secta, de que está bien que el mundo de Satanás ayude a los miembros, tal como han estado ayudando con financiamiento económico y alimento durante la pandemia, pero la organización no lo puede hacer para sus propios miembros o sus ovejas que deben cuidar. Esto es un descaro de esta organización de no cuidar de sus niños, de no cuidar de sus familias, y es un insulto a las demás religiones que sí se han acoplado a los sistemas del gobierno para ayudar a estas víctimas. Porque en Australia, debido a lo que pasó en el 2015, el gobierno se les ha establecido que tienen que apoyar económicamente a las víctimas de la Watchtower. Y estos sinvergüenzas han optado por
no obedecer, por no querer ayudar. Todo lo que escuchamos ahora actualmente de este discurso de apertura de este abogado demuestra que ellos están dispuestos a ayudar, pero en la realidad, en la práctica, no lo hacen. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video de lo que se está desarrollando ahora en agosto, de las intervenciones que han hecho con abogados y miembros del departamento de servicio de la sucursal de Warwick para entender un poco más de la situación. Y créanme, esos individuos también siguen mintiendo.